Presidente del capítulo Sucre de Medicina Interna, es también miembro activo de FENADIabetes y coordinador de la unidad de diabetes del Hospital de Carúpano. Vamos a esperar un momentico que hay problema técnico. Él nos va a tratar herramientas para optimizar la diabetes tipo 2. De Medicina Interna por estas primeras jornadas de prevención en diabetes y sobre todo para felicitar al doctor Luis Felipe Vázquez por ese honor que le están haciendo. Sobre todo que no utilizo lente ahora cuando estoy frente a él. Ahora lo puedo ver mejor. Ok, realmente estamos hablando de prevención, pero quisiéramos entregarles unas herramientas para que en el manejo diario de esta enfermedad, del choque de la consulta, veamos de qué disponemos, cómo trabajamos con las guías y cuáles son los medicamentos que tenemos a mano y cómo realmente los debemos utilizar. Esta es una conferencia que es soportada por el Laboratorio Servier en la declaración de mis conflictos. Y bien es sabido para ustedes que la diabetes es una epidemia global que va en aumento, que cada 10 segundos se muere una persona en el mundo con diabetes y al mismo tiempo, en esos mismos 10 segundos, a 2 personas se le diagnostica la enfermedad. En Venezuela, por lo menos cada 2 horas se muere una persona con diabetes. Y peor aún cuando se tenía programado, tanto por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes, que para este momento se estimaba que tuviéramos 285 millones de pacientes diabéticos en el mundo. Pero lamentablemente existen en la actualidad 374 millones. Es decir, el aumento es bastante grande, de los cuales entre China e India se llevan 138 millones. Y sumado con Estados Unidos y Rusia, entre esos 4 países, se completa el 50% de los 374 millones. Lamentablemente para nosotros, que nuestros índices epidemiológicos son malos, por supuesto que no llegamos a ello, pero tenemos un gran camino que recorrer porque los datos que damos no son en realidad como están. Y este aumento de prevalencia de diabetes, ¿por qué se nos está dando? Antiguamente teníamos más actividad física, el tipo de alimentación era distinta, y ahora nos hemos conformado con quedarnos tranquilos mediante un televisor, comiendo, con una alta ingesta de comidas con grasa, un aumento mayor cada vez de peso, y esto nos ha llevado a tener un mayor aumento en la obesidad, como se ha venido diciendo en la mañana de hoy, y la obesidad que conlleva aumento de los valores circulantes de glicemia. Estos valores circulantes de glicemia actúan en una forma aguda debido a los picos de glicemia postprandial y en una forma tóxica crónica debido a las elevaciones continuas de los valores de hemoglobina glicosilada. Ellos van a llevar a la aparición de las complicaciones en los tejidos de los pacientes con diabetes, haciendo la aparición de complicaciones microvasculares, ya sea la neuropatía, la nefropatía o la retinopatía, y las complicaciones macrovasculares como la enfermedad arterial periférica, la enfermedad cerebrovascular o el infarto del miocardio. Hay una patología que sería la sexta complicación, la séptima, de acuerdo a lo que estamos viendo allí, que no la tomamos en cuenta, y es la enfermedad periodontal. En los pacientes con un alto riesgo para aparición de diabetes, porque es una enfermedad inflamatoria, y alto riesgo para enfermedad cardiovascular. Y es que la hiperglicemia, de acuerdo a los estudios, se acompaña de un alto contenido de elementos llamados radicales libres. Estos nos han dado que esta cantidad de aniones superóxido se acompañan de la liberación de óxido nítrico. Con ello se conforma la formación de peroxinitrito. Estos a la vez, por acción de las polimerasas, van a originar una cascada de activación de citoquinas inflamatorias que van a lesionar el endotelio y van a originar una disfunción endotelial aguda. Y eso, como bien decía Félix, desde el comienzo, desde la parte que nosotros no estamos midiendo, que allí comienza. Y cuando usted ve los reportes de lo que dijo el UKPDS, que si nosotros tratábamos intensivamente a los pacientes y controlábamos la glicemia, le hacíamos prevención desde sus complicaciones.
Y con apenas en 10 años, con una combinación de disminuirle 0.9% de hemoglobina glicosilada, se logró que tuviéramos disminución de complicaciones microvasculares y de la incidencia de infarto al miocardio. Como herramientas actuales tenemos una serie de elementos, y hay una serie de otros que están en evolución, que podemos utilizar. Tenemos secretagogos como el sulfonilureas y glinida, que bien actúan, como saben ustedes, aumentando la secreción de insulina. Tenemos la biguanida, que actúan disminuyendo la producción hepática de glucosa y en una parte actúan sobre la captación periférica de glucosa. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que realmente lo que hacen es retardar la absorción de carbohidratos. Los controvertidas tiazolidinodionas y la que actualmente todo el mundo está tratando de manejar, que son los inhibidores de la dipeptilpeptidasa 4. Pero a la vez también podemos contar con elementos de acción parenteral como es la insulina y los análogos del GLP-1. Y vamos a hacer la presentación de este caso clínico en base al cual vamos a hablar para ver cuáles son las herramientas que disponemos. Es una persona que en ayuno, asintomático de 48 años, se le hace una primera glicemia y resulta en 166. Se la repetimos al día siguiente y nos aparece en 149. Los únicos datos que él nos reporta es que ha aumentado de peso, que es inactivo físicamente, ocasionalmente se le aumenta la presión y al examen físico encontramos un índice de masa corporal en el rango de obesidad grado 1 y con una cintura abdominal que mide 114 centímetros. Como decía Félix, ¿qué deberíamos hacer para tratar a este paciente? ¿Cómo debemos comenzar? Y que no solamente es en este paciente que debemos esperar, debemos tener todos esos factores de riesgo previamente para entonces nosotros trabajarlos y tratarlos a ello. Si nosotros tenemos que se produce una resistencia constante en la acción de la insulina, la respuesta de nuestro organismo es aumentar la cantidad de secreción de insulina. Eso llega a un momento que comienza a declinar la función de la célula beta y entonces las curvas se separan y comienzan a aparecer elevaciones de la glicemia postprandial y luego tardíamente ya nos comienzan a aparecer los valores de glicemia alterados en ayuno. Pero si nosotros logramos disminuir la resistencia periférica de la acción de la insulina, haciendo que la secreción de la insulina se mantenga y actúe, logramos entonces disminuir los valores de glicemia postprandial y de glicemia en ayuno. ¿Y cómo logramos al inicio con eso? Simple y llanamente con cambio de estilo de vida. Ponemos a estas personas a que tengan pérdida de peso y es el primer factor o la primera herramienta con la cual podemos nosotros utilizar y avanzar en el tratamiento de estos pacientes. ¿Y por qué esto es necesario? Ya Félix lo decía. Cuando le hacemos el diagnóstico, ya el 50% de las células beta están en falla. 50% de los pacientes presentan ya complicaciones. Acuérdense que 2 de cada 3 de los pacientes con diabetes se mueren por enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Más del 80% de los diabéticos tipo 2 tienen resistencia a la acción de la insulina. Más del 60% no llegan a las metas de control para las cuales tenemos nosotros, que a cada rato nos dicen que debemos alcanzar en esa meta. Muchos tienen que utilizar tratamientos dobles o tratamientos triples en algunas ocasiones. ¿Y eso por qué? Porque es que el paciente diabético no se nos presenta como algo puro, que solamente es diabetes, sino simplemente que va acompañado de otros factores de riesgo, como ya se ha dicho, ¿verdad? Y que es difícil el manejo en algunos de ellos en ocasiones, para no decirlo imposible. Y cuando revisamos los datos, los estudios americanos como el NGA 3, ¿qué nos dio? Que apenas el 7% de los pacientes con diabetes alcanzaban tener un valor de hemoglobina glicosilada menor del 7%. Esto en una parte donde tienen estudio, tienen trabajo, tienen una población con educación, donde hay controles, donde hay seguridad social, alcanzaron eso. Pero lamentablemente nosotros también en Venezuela tenemos datos. Uno, el estudio que fue liderizado por el doctor Franklin Ablan, y en el cual lamentablemente tenemos apenas el 24% de control de los pacientes con valores de hemoglobina glicosilada menores del 7%. Es decir, que realmente se nos está quedando mucha gente por fuera y la cantidad de mortalidad cardiovascular que tenemos es importante. Entonces, entre las cosas que debemos aprender es que estos dos defectos que tiene la enfermedad, ¿verdad?, lo debemos tratar con estos hipoglicemiantes que tenemos a mano.
Unos que actúen sobre la disfunción de la célula beta, es decir, que bloqueen esa glucogenólisis aumentada, donde tenemos insulina plasmática disminuida. Y la otra que actúen sobre la resistencia periférica a la acción de la insulina, donde hay un aumento de la lipólisis con mayor cantidad circulante de ácidos grasos libres y que por ende tienen menor captación de azúcar por los tejidos periféricos, lo cual hace que conlleve a la hiperglicemia circulante. Veámoslo desde otro punto de vista entonces. Tenemos que atacar el aumento de producción hepática de glucosa, se ve como un hígado graso, ¿verdad? La disminución de la captación de los tejidos periféricos de azúcar. Entonces tenemos que ver también dónde falla la secreción de insulina por los islotes de las células beta, el aumento consecuente de secreción de glucagón y la parte de incremento de liberación de ácidos grasos libres porque hay un aumento en la lipólisis. Entonces, si nosotros agarramos y utilizamos con nuestras herramientas y restauramos la fisiología del islote y preservamos para tratar de mantener la función de la masa de célula beta, si logramos disminuir la neoglucogénesis, mejoramos la captación periférica de insulina por los tejidos, entonces podemos tratar de lograr alcanzar la normoglicemia en estos pacientes. Esa es la meta por la cual nosotros debemos tratar y conocer. Pero que es importantísimo saber que entre estas herramientas que tenemos a mano y utilizamos, ¿cuál es el valor de descenso de hemoglobina glicosilada que ellos producen? Porque en base a eso es que podemos indicarle determinado medicamento, sobre todo en forma combinada. Y veamos cómo la sulfonilurea combina y disminuyen entre 0,8 a 2 puntos porcentuales los valores de hemoglobina glicosilada. La metformina entre 1 a 1,5. Acarbose menos de 0,8. La glinida o secretagogos entre 0,8 y 1,15. La tiazolidinodiona 0,8 a 1 puntos porcentuales. Y estos nuevos inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 menos del 1%. Entonces, conociendo esos valores, entonces que podemos nosotros ajustar y asociar a los medicamentos de acuerdo a las guías y nosotros manejar esas herramientas que tenemos a mano. Visto lo que nos pasaba y que estábamos llegando muy tarde a tratar a los pacientes, que llegaban con muchas complicaciones y que realmente en nuestro medio pasábamos entre 8 a 10 años para poder insulinizar a los pacientes, se realizó un consenso entre la Asociación Americana de Diabetes y el Grupo Europeo para el Estudio de la Diabetes. Y ellos lanzaron un primer algoritmo en el año 2006. Posteriormente este fue reestructurado y en enero del año 2009 fue lanzado este algoritmo en el cual se divide en 3 pasos. Y estos 3 pasos nos dan de datos de acuerdo a los soportes que se tienen con estudios de terapias que son bien validadas y terapias que son menos validadas. Acuérdense que estos son guías, que simplemente es algo para que nosotros lo utilicemos como una herramienta y lo que conocemos con los medicamentos, lo que conocemos con los cambios de estilo de vida, lo logremos utilizar en ellos pacientes. Entonces ellos plantean que en el primer paso utilicemos al momento del diagnóstico cambios de estilo de vida y el uso de la metformina. Se le hacen los ajustes, la medicación a los pacientes y al tercer mes se hace el control de hemoglobina glicosilada. Pero el control de hemoglobina glicosilada es con una hemoglobina glicosilada que esté utilizando un método homologado en el cual que sea el mismo que se utilizó tanto en el DSCT como el del UKPDS. Acuérdense que en Venezuela tenemos muchísimos kits que utilizan valores que no están en el rango entre 4 a 6%, que es el de cromatografía de alta presión, sino que utilizan por ahorro los métodos que van de 6 a 8,3% y otros, entonces no es realmente lo que logramos nosotros desear. Y si no tienen los valores al tercer mes de hemoglobina glicosilada menor del 7%, entonces se pasa a ese segundo paso. Hay un segundo paso con las terapias menos validadas, más adelante las vamos a hablar con las terapias menos validadas. Y entonces ellos recomiendan que podemos utilizar sulfonilureas, sobre todo las sulfonilureas de acción prolongada, o utilizamos en los pacientes insulina basal. Pero aquí es donde yo planteo, y de acuerdo a los resultados que nos dimos en el Congreso del CODI el año pasado en Argentina, que debemos atacar más bien haciendo una combinación de estos 2 pasos. Es decir, debemos atacar los 2 mecanismos fisiopatológicos de la diabetes tipo 2 en estos pacientes. Y veamos por qué.
¿Por qué la terapia combinada se debe realizar desde el primer momento? Por supuesto que sí, porque la monoterapia falla, ya lo van a ver en los estudios, no cubre todos los efectos fisiopatológicos de la diabetes tipo 2. Y esto aquí lo vamos a ver reflejado. Cuando utilizamos en monoterapia los secretagogos, tenemos incluidos sulfonilureas y glinida, ellos mejoran la secreción de insulina y disminuyen, pero no mejoran la resistencia a la insulina ni reducen la neoglucogénesis. Cuando utilizamos sensibilizadores como metformina o teazolidinodionas, ellos mejoran la resistencia a la insulina y reducen la neoglucogénesis hepática, pero no mejoran la secreción de insulina. Y estos nuevos inhibidores de la peptidasa 4 mejoran la secreción de insulina, levemente disminuyen la neoglucogénesis hepática, pero no mejoran la resistencia a la acción de la insulina. Entonces, cuando revisamos lo que pasó en el estudio UKPDS, vemos que la monoterapia, al comienzo, en el primer año, se alcanzaban las metas, pero en forma progresiva fueron fallando. Y al final, ya al 9º año, el 70% más de los pacientes ya requerían de una terapia combinada para poder mantenerse en la meta con el tratamiento intensivo. Aquí vemos expresos los resultados a los 9 años de quienes alcanzaron menos de 7% de hemoglobina glicosilada a los 9 años con la monoterapia. Igualmente, cuando se realizó el estudio ADOT, vemos cómo a la medida que pasaron los tiempos, las drogas en monoterapia fueron fallando. Por supuesto, primero fallaron los secretagogos porque fueron los que van agotando más rápidamente los islotes de células beta del páncreas. Entonces, ¿debemos utilizar terapia combinada desde el comienzo? Yo recomiendo que sí, porque alcanzamos las metas en forma más precoz. Podemos intentar frenar ese deterioro progresivo de las células beta y cuando utilizamos dosis combinadas menores, igualmente tenemos menos efectos adversos y los pacientes se adhieren más al tratamiento. Aquí vemos reportes de esos estudios en el cual vemos cómo los resultados de descenso de hemoglobina glicosilada en monoterapia fueron peores que cuando utilizamos los medicamentos en forma combinada. Aquí en este reporte, combinando sulfonilurea con metformina, vemos que el descenso es mejor cuando es combinado que cuando se utilizan como monoterapia. Este estudio interesante con mortalidad cardiovascular, utilizando en pacientes que recibían metformina de base en el Monami 1, y se compararon agregándole secretagogos. Utilizaron glibenclamida, repaglinida, gliclazida y glimepirida. Y se encontró que quienes mejores respuestas dieron asociado a metformina fueron la gliclazida y la glimepirida. Quien peor salió parado fue la combinación de glibenclamida-metformina. Como monoterapia, ellos tienen una buena eficacia, la sulfonilurea que recomiendan. Igualmente, para disminuir los valores de glicemia plasmática en ayuno, son similares los valores que alcanzan. Es decir, tenemos muchas herramientas. ¿Y esto por qué lo digo? Cuando utilizaron el UKPDS, los que utilizaron tratamiento intensivo, alcanzaron al 10º año disminución de valor de enfermedad microvascular de un 25%, 16% de enfermedad macrovascular como infarto al miocardio. Luego, estos pacientes fueron seguidos y se observó que aquellos que tenían como especie de una memoria metabólica que alcanzaron meta con tratamiento intensivo, se mantuvo la protección que tenían originalmente y esa protección en ello fue mantenida. Por eso es que debemos tratar de manejar bien estas herramientas para que los que tratemos desde el inicio en forma intensiva podemos mantener y darle el beneficio a largo plazo. Continuando entonces con estas guías, vemos cómo ya tenemos el segundo paso, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las terapias menos validadas. Habíamos hablado que al comienzo le damos cambio de estilo de vida y metformina. Entonces, ¿qué otras herramientas podemos utilizar? Ok, los podemos combinar con análogos del GLP-1, exenatide o liraglutide o inhibidores de la peptidasa 4. O podemos combinarles agregándole una de las controvertidas glitazona. Y vamos a ver qué efectos tenemos con estas terapias menos validadas. Cuando combinamos sulfonero y glitazona, cualquiera de las dos, vemos que los reportes de reducción de hemoglobina glicosilada son buenos. Cuando combinamos con acarbose, vemos que es bueno también, pero esos son en pacientes que son seleccionados.
las combinaciones entre sensibilizadores solo, igualmente. Igual cuando vemos en pacientes que venían previamente recibiendo metformina y le agregamos ya sea rosiglitazona o sulfonilurea, los valores mejoran. O en este caso que venían recibiendo una sulfonilurea, si le agregamos rosiglitazona o metformina, los valores tanto de hemoglobina glicosilada o la glicemia plasmática descienden. Es decir, tenemos valores de medicamentos que podemos utilizar. También podemos utilizar las nuevas inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, ya sea vildagliptina o sitagliptina, que tiene reducción efectiva de los valores de glicemia, que a mayor dosificación, y si lo conseguimos con valores más elevados de hemoglobina glicosilada, el descenso de este valor de hemoglobina glicosilada es mayor en el tiempo. Entonces, volviendo a hacer el control con estas guías, si al tercer mes, que pasamos ya al segundo paso, el paciente no alcanza las metas, ¿qué hacemos? Entonces, si estamos trabajando con terapias menos validadas, le agregamos entonces una sulfonilurea al que le habíamos agregado sulglitazona, o podemos agregarles también insulina o un análogo del GLP-1. Pero a los que venían recibiendo la terapia de más validadas, ¿verdad?, que hayan fallado en el segundo paso, los debemos pasar ya a tratamiento intensivo. Esto, les recuerdo, es una guía, es un módulo con el cual ustedes van a tener un basamento, pero debemos conocer toda la herramienta, lo que desciende de valor de hemoglobina glicosilada, los medicamentos, para poder saber ajustar cuál es, dependiendo del paciente que tengamos al frente. Por ello, entonces, la recomendación es ya establecida en todos ellos, es que tratemos que de este comienzo utilizar terapia combinada. Uno de los reportes que se tiene actualmente y la mayor posibilidad cercana es que esto va a cambiar aquí al comienzo y a cambio de estilo de vida y metformina se les va a venir agregando inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Pero hay que esperar, eso es lo que está ya en el plato servido, y hay que esperar la aprobación con medicina basada en evidencia, es decir, con evidencia dura. Pero también tenemos trabajos importantes como el reporte de consenso de las sociedades de diabetes y de endocrinología de Latinoamérica. Esto es más para nosotros. Ellos recomiendan que cuando tenemos un paciente que le hagamos el diagnóstico, le encontramos con valores de glicemia en ayuna que oscile entre 126 y que sea menor de 240, o valores de hemoglobina glicosilada menores del 9%, igualmente comenzamos con cambio de estilo de vida y le agregamos metformina. También recomiendan igualito, ajustar las dosis y al tercer mes hacer el control. Pero si el paciente está, que es la mayoría de lo que vemos nosotros, con glicemia en ayuna mayor de 240, con una hemoglobina glicosilada mayor del 9%, tenemos dos variantes. Si el paciente no está cetóxico, tiene estabilidad clínica, hay una poca pérdida de peso, entonces utilizamos cambio de estilo de vida y hacemos combinaciones de fármacos con cualquiera de las terapias que tenemos, validada y menos validada. Pero si el paciente está cetóxico con pérdida de peso, ¿verdad?, que tenga una inestabilidad clínica, la recomendación inmediata en este paciente es inmediatamente tratamiento con insulina. Vuelvo a recomendar la base, que al comienzo las recomendaciones que damos es terapia combinada para atacar los dos mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad. Usted tiene las herramientas a mano, es de fácil uso, es nosotros tratarnos de guiarnos, ya sea por la de la Asociación Latinoamericana de Diabetes o por la del consenso del Grupo Europeo y del Estudio Americano de Diabetes, y utilizar estas herramientas para que nuestros pacientes en Venezuela logren alcanzar la meta de valores de hemoglobina glicosilada menor del 7%. Para ustedes, optimizamos ese tratamiento, ustedes tienen las herramientas a mano. Muchísimas gracias.